Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Elieseltania. Bueno, entonces, tengan cuidado en el camino. A la mañana siguiente, Calle, que los vio salir desde la puerta principal, dijo eso con una expresión amable mientras acariciaba la cabeza de Saya. Sí. Saya asintió sintiéndose un poco avergonzada. Aunque hoy estaba soleado, la temperatura era tan baja que sus respiraciones al salir eran blancas. Ah, es cierto. Voy a decirles por si acaso. Se trata del intruso de la noche anterior, según los datos de los sensores, no parecía ser un ser humano. No era un ser humano, dice. Entonces, ¿qué rayos fue? Cuando Hayato preguntó, Soichi, o más bien su holograma de pie junto a Calle, enérgicamente se frotó la barbilla. Probablemente había dispositivos de proyección 3D no solo en la casa, sino también en muchos lugares de las instalaciones. Era un animal salvaje o algo por el estilo. Podría haber salido de un bosque que está por aquí. Ya que esta zona era un suburbio, parecía que había muchos bosques densos y se iba un poco más lejos a dar un paseo. Un animal, G. Claudia reflexionó sobre las palabras de Soichi. Entonces, una gran limusina pintada de negro se detuvo frente a Hayato y compañía. Todo mundo, he venido a buscarles. Cuando la chica vestida con ropa de mat que salió del asiento del pasajero. Flora, dijo eso con fuerza, exageradamente se inclinó ante todos. Estás saludable como siempre, Flora-chan. Sí. Es la característica del desempeño de Flora después de todo. 1, NT, Flora se refiere a sí misma en tercera persona, más 3 puntos. Flora dijo eso con una sonrisa en su cara. Solo pocos meses habían pasado desde el Fénix, pero ella parecía haberse vuelto un poco más alta. Sin duda se convertiría en una hermosa chica en pocos años. Bueno, entonces, Soichi Oji-san, Kaya-san. Gracias por haber cuidado de nosotros. Después de despedirse de Calle y Soichi, todo el mundo entró al coche. El interior del coche era un poco similar al de Dirk Everwine cuando Hayato habló con él antes, pero las ventanas no eran polarizadas, ni había una mesa. El asiento del conductor estaba separado por una lámina de vidrio, asientos con cojines para 3 personas y asientos traseros cómodos para 2 estaban dispuestos de manera que se vieran frente a frente. Ah, princesa Yamahiri-sama, por favor siéntense en los asientos traseros. Bueno, está bien. Hayato no sabía qué tipo de significado tenía la asignación de asientos, pero no había realmente ninguna razón para negarse. Como se le pidió, él se sentó en el asiento trasero junto a Jules. Entonces, partamos. Cuando Flora dijo así, el conductor con un rostro serio en silencio puso en marcha el coche. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar allí? Déjame ver, diría que alrededor de 2 o 3 horas en coche desde aquí. Está más cerca de lo que esperaba. Elieseltania es un país montañoso situado en la frontera entre Alemania y Austria, después de todo. Al responder a la pregunta de Kirin, Jules dirigió la mirada a las 3 que tenía delante. Bueno, hay tiempo, así que voy a hablar brevemente sobre mi país. Aunque si no me equivoco, hay una persona que puede saber más que yo. Fufufu, me pregunto de quién estarás hablando. Ja. Jules suspiró abiertamente, y miró por la ventana con el fin de recuperar la compostura. Primero que nada, vamos a ver. Originalmente, el predecesor del país llamado Elieseltania fue el Imperio Romano. Se volvió independiente como reino en el momento del colapso del imperio, y más tarde fue anulado por la Revolución de Alemania. Y duró alrededor de 100 años como país independiente. Desde el principio, tal vez porque la casa de Saya estaba en un suburbio, el paisaje fuera de la ventana de inmediato cambió a serie de árboles cubiertos de nieve. Mientras observaba eso, Jules continuó lentamente. No debería haber habido ningún problema si solo terminara con eso, pero lamentablemente Elieseltania una vez más ha sido arrastrada desde su ataúd debido a las Emberteas. Esto es porque en el medio del Revival Period, una clase especial de vértice Meteorite fue descubierta en el territorio que solía ser Elieseltania. 2. NT. Aquí, Revival Period puede ser traducido literalmente como periodo del Renacimiento, pero ya que no se refieren a ese renacimiento, lo dejo así para evitar confusiones. Por otro lado, no escribí mal vértice en vértice Meteorite, así está escrito en la versión en inglés, así que debe ser un nombre propio, así que así lo dejo.
Vértice Meteorite es el nombre que se utiliza para distinguir a los meteoritos provocados por las Embertears de meteoritos normales. Si mal no recuerdo, clase especial significa que es muy raro, ¿verdad? Solo como nota, solo pocas decenas de meteoritos de este tipo se han descubierto hasta ahora. Quien respondió a la pregunta de Hayato fue Claudia. Los vértice Meteorite se calificaban por su grado de contenido de Manadite, y uno de clase especial estaba compuesto por 95%, en otras palabras, casi en su totalidad de Manadite. En la actualidad, la tecnología para crear Manadite artificialmente estaba establecida, pero como era de esperar, la mayoría de ellas apenas llegaban a estándares básicos en calidad. Por otra parte, debido a que aún no había esa tecnología en el pasado, la obtención de vértice Meteorites era asunto de máxima prioridad para la Fundación Empresarial integrada en el Revival Period. El tamaño era bastante pequeño en comparación con otros meteoritos, pero aún así en Europa, había muy pocos vértice Meteorites ya que casi no había daños causados por las Embertears. Cuando se trata de meteoritos de clase especial de ahí, es natural que la Fundación Empresarial integrada por cualquier medio los quiera. Después de todo, Europa es el territorio de origen de poderosas figuras de la Fundación Empresarial integrada como Solneige, Frauenlob y E.P. Jules tomó un respiro allí y una vez más miró a las tres personas ante ella. Pero, el lugar donde fueron descubiertos se convirtió en un problema. Como dije hace un rato, el área que una vez que solía ser Lieseltania se había vuelto una frontera en ese momento. Por un lado, la influencia de Solneige, que había establecido su sede en Alemania, era fuerte, y por otra parte también lo era la de Frauenlob con sede en Austria también. Por lo tanto, naturalmente, ambas partes llegaron a chocar, pero el riesgo de conflicto militar en Europa, que tuvo el avivamiento de su economía estabilizado rápidamente debido al bloque económico, era demasiado grande, por lo que las otras fundaciones empresariales integradas decidieron actuar como mediadores. A pesar que fue llamado mediación, se siente más como que las otras fundaciones empresariales integradas tenían sus ojos en los intereses restantes, derechos, punto. Claudia claramente escupió veneno, 3, con una sonrisa. 3, NT, por si no lo entienden, lo cual dudo, se refiere a que está hablando mal de ellos. Y tan pronto como se concluyó el acuerdo de distribución de beneficios, a la Fundación Empresarial Integrada se le ocurrió la idea de, ya que vamos a dividir los beneficios de todos modos, ¿por qué no decir que hay un jardín en miniatura donde se puede hacer lo que quiera con mayor libertad? Aunque el poder de oponerse a las naciones existentes ya no existe, eso no quiere decir que todo es libre, incluso si la Fundación Empresarial Integrada utiliza ese marco. Entonces, fue seleccionado el país de Lieseltania, que una vez existió allí. Por lo tanto, en mi país, todas las políticas, desde la tasa de impuesto hasta la condición de garantía social, son perfectamente convenientes para la Fundación Empresarial Integrada. En pocas palabras, la evasión fiscal y la inmunidad diplomática de personas importantes. En otras palabras, una nación marioneta. Francamente, supongo que se puede decir eso. Jules sonrió irónicamente y se encogió de hombros ante las palabras de Saya. Siendo este el caso, los institutos de investigación de cada fundación empresarial integrada se amontonaron alrededor de los vértice Meteorites. Como también he dicho antes, no hay aeropuertos en Lieseltania, pero si digo que los institutos de investigación, respectivamente, tienen sus propias instalaciones de la pista y de mantenimiento, es algo fácil de entender, ¿verdad? Dado que la concentración de maná es alta alrededor de vértice Meteorites, es ideal para la investigación de ingeniería meteórica. La concentración maná fluctuaba en cierta medida dependiendo del lugar, pero también había datos de que mientras más alta era la concentración de maná en un área, más fácil era para los Genestella nacer allí. Dicho esto, no es como si el propio país sea pobre. También recibimos algunos beneficios de la Fundación Empresarial Integrada. Aunque como la historia siempre va, la diferencia cualitativa es grande. Jules, quien dijo eso, mordió un poco sus labios de angustia. De lo que escucharon en la historia de Jules, el país llamado Lieseltania ciertamente parecía tener circunstancias complicadas. Mientras escuchaban su historia, el paisaje fuera de la ventana estaba cambiando gradualmente a magníficas montañas nevadas. También había una gran cantidad de nieve caída si se compara con las planicies. Si había tanta nieve acumulada en esta temporada, significaba que faltaba mucho tiempo para que hiciera bastante frío. Ah, casi podemos ver el capital Estrell. Flora, sentada en el asiento del copiloto, miró hacia atrás y dijo inocentemente. Parecían haber cruzado la frontera antes de que se dieran cuenta. Oh. Mientras miraban hacia el frente ante las palabras de Flora, una ciudad más grande de lo que imaginaban se extendía alrededor de un lago rodeado de montañas. Antiguas casas hechas de ladrillo y madera de pie en una fila, por lo general tenían la impresión de un paisaje urbano europeo como imaginaban. En el lugar que parecía ser el centro de la ciudad,
Había también varios edificios de pie en una fila, y carretera cruzaba la ciudad desde allí. Así que esta es la capital de Lieseltania, Estrel, es una ciudad preciosa. Kirin murmuró con un rostro fascinado. Bueno, en realidad no es tan diferente de otras ciudades, sin embargo, ¿eh? Entonces, Jules de repente frunció el ceño. No, si tenemos que ir al Palacio Real, entonces no deberíamos tomar este camino. ¿Qué está pasando, Flora? Esto también ha sido ordenado por Su Majestad. ¿Por mi hermano? Sí. Esperen un momento, por favor. Flora sacó una nota plegada de su bolsillo como siempre y con cuidado la desdobló. El coche que Hayato y la compañía tomaron parecía haber tomado la calle principal en dirección al centro de la ciudad. Por otra parte, su velocidad había disminuido claramente. De alguna manera, no se ve como que hay mucha gente. Saya dijo mientras pegaba la frente a la ventana. Él dijo, ya que has vuelto después de mucho tiempo, disfruta de un desfile triunfal de regreso, mientras estás en ello, punto. ¿Qué? Jules estaba a punto de levantarse, pero grandes aplausos surgieron como para detenerla. ¡Uva! Es increíble. Pensaban que se habían acostumbrado a las aclamaciones en el Fénix, pero este era un ambiente acalorado que no perdía con el de la final. Princesa. Juli-sama. La gente se desbordaba de los bordes de la carretera y todos gritaban unánimemente el nombre de Jules. Confeti colorido bailaba en el cielo y cuando se miraba, la gente mostrando sus rostros en las ventanas de las casas y edificios lo estaba arrojando mientras agitaba sus manos. Era un número de personas que hacía a uno preguntarse si todos los hombres y mujeres de todas las edades de esta ciudad, todos sin excepción, estaban llenando las calles. Al mirar con cuidado, este regreso triunfal fue anunciado en los carteles pegados aquí y allá en la ciudad y en las ventanas espaciales de las calles junto con fotos de Jules. Hermano. Voy a recordar esto. Jules volteó hacia la ventana con una sonrisa forzada mientras maldecía a su hermano. Jules es muy popular. Como era de esperar, las princesas son increíbles, Abrumadas por tal atmósfera, Saya y Hayato expresaron francamente su admiración. Fufufu, es de esperar. En la historia de Asterisk, es la primera vez que una princesa de un país gana el Fénix después de todo. No necesito mencionar ese asunto, ¿verdad? Tanto Hayato y Jules han dejado el trato con los medios de comunicación a la academia, y Asterisk y los exteriores tienden a estar fuera de contacto, pero Jules es ahora una celebridad mundial rivalizando a Sylvia Lineim. Claudia explicó mientras reía con alegría. Sí. El número de turistas parece haber aumentado gracias a que la princesa ganó el Fénix. Es realmente increíble. Si es así, entonces esta gran audiencia no son solo ciudadanos, probablemente tales personas, turistas, estaban mezcladas también. Hablas como si fuera asunto de otras personas, pero incluso si no es en la medida de Jules, la casa de Hayato también parece estar muy llena de gente. ¿Qué quieres decir? Es igual como escuchaste ayer. Ofertas inundaron al padre de Sasamiya-san que perdió en las semifinales, ¿sabes? Por lo tanto, es natural que el dojo del estilo dragón brillante Amahiri que ganó el Fénix atraerá la atención, ¿cierto? De ninguna manera. Cuando se puso en contacto con su padre, no lo mencionó en absoluto. Bueno, de la academia daremos apoyo en esa área, así que descansa tranquilo. Ya que desde el principio el padre de Hayato no era del tipo que rechazaba. Estudiantes que venían a él o seguía a los que se iban, no había mucho entusiasmo a pesar de que Estaba reuniendo alumnos. Eso se volvió cada vez más visible desde la desaparición de su hermana mayor. Supongo que me pondré en contacto con él de nuevo más tarde, si esto fuera a causarle problemas, Hayato debería disculparse brevemente. Amahiri-sama, Amahiri-sama. Su nombre fue gritado mientras estaba meditando, cuando de repente alzó la vista, Flora lo miraba y parecía irritada. Si está bien, por favor, responda también, Amahiri-sama. Al igual que la princesa. Sí, espera, yo también. Sí. Flora despreocupadamente asintió. No, porque yo también. Porque Amahiri-sama es pareja de equipo de la princesa. Bueno, eso es cierto, pero... Cuando el atribulado Hayato lanzó una mirada fugaz hacia Jules que estaba junto a él, Jules estaba agitando la mano fuera de la ventana con una rara, aunque un poco rígida, sonrisa. Como respondiendo a ello, las ovaciones aumentaron en intensidad. Fufufu, no hagas esa cara de sorpresa.
¿Sabes sobre el fuerte sentido de la responsabilidad de Jules? No. Claudia sonrió a Ayato. Sentido de la responsabilidad, G. Ciertamente, Jules tenía una responsabilidad como la princesa de Lieseltania. Y no había duda de que Ayato también tenía una responsabilidad como su pareja de grupo. Ja, lo tengo. Ayato también a regañadientes trató de agitar la mano fuera de la ventana. Como Jules. Honestamente, no había cosa más embarazosa, o más bien, urticante que esto. Probablemente, él puso una expresión mucho más rígida que la de Jules. De hecho, entre el público reunido, los que gritaban no solo el nombre de Jules, sino de Ayato no eran pocos en número, lo que lo hacía estar más y más avergonzado. Pero, es realmente una atmósfera increíble. Estoy un poco sorprendida. Por otro lado, Saya y Kirin sentadas delante de ellos tenían expresiones un tanto despreocupadas. Como Jules explicó hace poco tiempo, este país tiene circunstancias muy complicadas. Aunque esta no es una buena manera de decirlo, es bueno dejar salir un poco de estrés, supongo. Claudia dijo eso, y continuó murmurando mientras dejaba caer su tono. Aunque, creo que la expectativa de la persona que preparó esto, no va a parar solo en esto. El Palacio Real de Estrel estaba en la orilla opuesta más allá del centro de la ciudad y parecía estar actualmente siendo utilizado como residencia oficial. Era un edificio sólido de ladrillo que se dice fue construido hace más de 200 años. Después de haber terminado el desfile, que duró más de lo esperado, Ayato y compañía finalmente llegaron a este Palacio Real, pero tan pronto como llegaron, Jules, cuyo rostro estaba teñido de ira, rápidamente caminó por el pasillo con pasos rápidos. Ayato y los otros que estaban perplejos no tuvieron más remedio que seguirla. Al poco tiempo, Jules vigorosamente empujó sin llamar la puerta de una habitación ubicada en el segundo piso del Palacio Real. Hermano. ¿Qué diablo significa esto? Cuando Jules levantó su voz llena de ira, Ayato y compañía que estaban detrás de ella cuidadosamente se asomaron a la habitación. Aunque lujosa, era una habitación que daba una impresión demasiado llamativa. Todos los muebles eran probablemente artículos de primera clase, pero tenían decoración excesiva, como la mesa puesta de forma masiva al lado de la ventana, el gran sofá que delineaba una curva suave, o incluso las pinturas y cuadros mostrados en la pared, ninguno de ellos parecía encajar bien. Y el hombre que estaba acostado en ese sofá con la cabeza puesta en el regazo de una mujer con cabello rizado y esponjoso se levantó lentamente. Ah, has regresado, Jules. Bienvenida a casa. Estaba probablemente a mediados de sus 20. Su cabello rojo intenso era un poco largo, y era delgado. Ligeramente vestido en ropa deportiva, este hombre no parecía encajar en esta sala en absoluto. Omijuris-chan, ha sido un largo tiempo. Claudia-chan también. La mujer que estaba haciendo la almohada de regazo sonrió suavemente con un tono despreocupado. Hermana, 4, lamento inmiscuirme en medio de su descanso. Me gustaría hablar un poco con mi hermano. 4, NT, se refiere a cuñada, pero bueno, en japonés no hay una palabra, o kanji, específica para ello, que yo sepa. Sí, cuando la mujer dijo eso inocentemente, se puso de pie con el hombre y con gracia se inclinó. Encantado de conocerlos a todos. Ustedes son los estudiantes de Academia Seidoukan, ¿verdad? Me alegro de que hayan aceptado mi invitación descortés de esta vez. Soy Holbert, hermano mayor de Jules. Soy el rey de este país. Y esta es mi esposa María. Ah, esta es mi habitación privada, por lo que también pueden relajarse. NT, por alguna razón me gusta más el nombre María, acento en la primera A, que María, aunque no recuerdo haber oído antes el primero, me pregunto por qué será. ¿Por qué escribo esto? Ni idea, tal vez insolación, V. Ante estas palabras, las tres personas, excepto Jules y Claudia, abrieron sus ojos ampliamente. Ya que Jules lo llamó hermano, sin duda lo era, pero aún así. Su Majestad el Rey. Saya miró a Holbert con ojos dudosos. Digo, en serio. Ja ja ja, es realmente preocupante. Estaría bien si me pongo una corona y un manto llamativo. Aunque Holbert rió despreocupadamente, en realidad Ayato estaba sorprendido. Hablando de reyes en general, uno podría imaginar una persona un poco más trascendente, pero Holbert era exactamente lo contrario de eso, o más bien él daba una impresión frívola en general. Aunque sus características y color de cabello eran similares a los de Jules, su personalidad parecía ser completamente opuesta. Normalmente, me pongo un traje adecuadamente durante deberes públicos. Pero estoy fuera de servicio hoy. Aunque por lo general no hay ningún trabajo para mí. Más importante aún, hermano. No fui informada de un desfile triunfal de regreso. Creí haberte dicho que no hicieras tan grande el tema. Bueno, si te hubiera dicho, definitivamente habrías estado en contra de ello, ¿verdad?
Holbert indiferentemente alejó la ira de Jules. Por supuesto. Por otro lado, yo aparte, ¿qué piensas al involucrar incluso a Ayato? Sí, bueno, pensé que ya que es una rara oportunidad. Pensando con sentido común, sería normal hablar de ello primero. Entendido, entendido. Fue mi error. Lo siento, todo el mundo. Cuando Holbert dijo eso, volteó hacia Ayato y compañía y sonrió con ironía. Pero sabes, Jules. Los ciudadanos no solo estaban interesados en ti, sino también en tu pareja Amahiri-kun. Después de todo, él es la pareja que tú, la princesa, elegiste. Ak. Muy astuto. Ya que Jules era consciente de su posición, ella no se opondría fervientemente si él mencionaba ese punto. Como era de esperarse de su hermano, conoce bien el punto débil de Jules. Ahora, solo son los ciudadanos quienes están interesados en él. Claudia miró a Holbert sugiriendo algo con los ojos. Cielos, tan astuta como siempre, G. Joven dama de Enfield. ¿Qué quieres decir? Aunque Jules preguntó con suspicacia, Holbert lo evadió riendo. Sobre eso, ¿podría tener de nuevo un poco de su tiempo más tarde? Me gustaría hablar de otras cosas con Jules y Amahiri-kun. Bueno, no me importa, pero... Ya que Jules le dio una mirada, Ayato apresuradamente asintió, también. Ah, sí. Claro. Pisado saco largo, no me hago responsable por lo que escriba a pesar de que tenía una idea acerca de lo que el rey quería hablar con él, tampoco podía permitirse el lujo de rechazarlo. Ah, sí, también tengo que darles las gracias por haber salvado a mi Mad. Cuando Holbert dijo así, lentamente miró a Yato y compañía. Por lo tanto, decidí celebrar una fiesta por la noche para darles la bienvenida esta noche, y por supuesto me gustaría que tomen parte en ella. Ah, ya he preparado ropa para ustedes, así que pueden elegir algo que les guste. Si es ahora, todavía podemos hacer el ajuste de tamaño. Como he dicho antes, tampoco he oído hablar de eso, hermano. Jajajaja. Bueno, no está bien. Es el tipo de persona al que soy peor manejando, antes que te des cuenta caes en su ritmo, y todo lo hacen con una sonrisa despreocupada. Solo deberían ¿quién escribió eso? Ni idea, ¿quién eres tú? Yo. Tú, estar encerrado empeoró el estado de Avenger, no lo leía así desde el volumen, Eto. 3. Jules alzó la voz una vez más, pero la expresión fresca de Holbert no cambió. De alguna manera, es alguien peculiar. Kirin miró a Ayato con una cara mostrando que no sabía qué hacer, pero se sentía que sus palabras eran bastante indirectas. Jajaja. Ayato solo pudo devolver una sonrisa forzada. Por lo menos, no había duda de que era bastante impulsivo y buen hablador. Después, Ayato y compañía fueron guiados a la Villa Real que estaba en el mismo lugar que el Palacio Real. Está a poca distancia a pie del Palacio Real y parecían estar conectados por un pasillo especial. En el camino, un hermoso jardín de estilo barroco, 5, se extendía delante de ellos, y no pudieron evitar frenar ante su esplendor. Por desgracia, estaba cubierto de nieve ahora, pero la capa de nieve de color blanco puro sin huellas también era hermosa. 5, demasiado largo para describir, si les interesa, /NE, creo que deberían ser muy pocas las personas que no conozcan el barroco, por eso dejo el enlace. ¡Wow! Es realmente hermoso. Sí. Cuando llega la primavera, está lleno de flores y es aún más hermoso. Este es también el lugar favorito de la princesa, y es la princesa quien personalmente se encarga de estas flores. Para Kirin, quien filtró una voz de admiración, Flora hinchó el pecho con un neem. Ciertamente, cuando llegara esa temporada, no había duda de que una belleza diferente de esta paz daría color a este jardín. Flora, no hables de cosas innecesarias. Vamos rápido. Sintiéndose avergonzada, Jules secamente dijo eso y apretó el paso. Sonriendo con ironía ante tal Jules, el grupo fue a la Villa Real visible por delante. Al igual que en el jardín, la villa de estilo barroco era de un esplendor que no perdía con el Palacio Real, parecía que una parte de ella era utilizada como residencia de la realeza y todas las habitaciones excepto esas se utilizaban como cuartos de huéspedes donde los huéspedes de honor eran alojados. De acuerdo a la historia de Jules, también parecía haber un cuarto para la realeza en el Palacio Real, pero Holbert utiliza principalmente la habitación privada del Palacio Real y Jules, principalmente la habitación privada de esta villa o algo por el estilo. Como era de esperarse, al contrario de la casa de Saya, una habitación, y una demasiado amplia y lujosa, se le dio a una persona. Honestamente, Ayato no podía calmarse mucho, pero aún así él podría finalmente tomar un descanso. Mientras pensaba así, Flora llegó al poco tiempo. Amahiri-sama, traje la ropa formal para la fiesta de esta noche. Ah, la ropa formal que Holbert-san mencionó anteriormente, ¿cierto? Sí.
Voy a examinar el tamaño, por lo que podría ponérsela un momento. Ah, sí. Más importante aún, ¿cómo es la fiesta de esta noche? Es mi primera vez en este tipo de lugar. O más bien, que un estudiante común y corriente participe en una velada organizada por un rey no era una ocurrencia tan común. Gracias a que su hermana era estricta, adquirió la mínima etiqueta, pero aún sentía que la dimensión era muy diferente. Hum. Flora tampoco lo sabe realmente, pero esta fiesta es algo que se decidió de repente, así que no creo que vaya a ser una cosa tan grande. Espero que sea así. Aunque no tanto como a Jules, a Hayato tampoco le gustaba hacer cosas tan exageradas. Mientras pensaba así, Flora estaba escribiendo un montón de cosas en su libreta de notas como de costumbre mientras medía el tamaño con manos expertas. Incluso Flora-chan, también lo tienes difícil, G. Tienes que manejar varios trabajos como este. Eso no es cierto. Es gracias al poder de su majestad que Flora es capaz de trabajar aquí, así que tengo que hacer mi mejor esfuerzo para pagarle. Además, manejar los preparativos de un hombre es más fácil, también. En comparación con mis senpais que están ayudando con los preparativos de las demás. Sí, sin duda los preparativos en el lado de las mujeres parecen ser difíciles en muchos sentidos. Sí, eso es correcto. Dado en circunstancias normales, las mujeres toman tiempo para vestirse, cuando se trata de ropa formal, probablemente tomará mucho más tiempo de lo habitual. Actualmente, ya que terminaron los preparativos de las mujeres, fue después de la tarde que Hayato fue llamado. Jules, estoy entrando. Ese sí. Está bien. Cuando llamó a la puerta de la habitación donde Flora le guió, una voz un tanto nerviosa de Jules regresó después de una breve pausa. Aunque interiormente sintiéndose perplejo por su voz, Hayato quien abrió la puerta, sin querer se puso rígido. Según Flora, esta habitación parecía ser el cuarto privado de Jules, ella dijo que era pequeña como una habitación en el dormitorio de chicas, que plantas estaban puestas en ella y que parecía un pequeño jardín botánico. Pero, esa no era la razón por la que Hayato se puso rígido. Fue porque quedó fascinado por las 4 chicas que estaban allí, por sus apariencias. ¿Por qué estás ahí de pie distraídamente? Es cierto, Hayato. En este momento, es cortesía elogiar apropiadamente a una dama. Estoy de acuerdo. No, estoy segura de que no se me ve muy bien, por lo que no tiene que forzarse. Jules y compañía estaban vestidas, respectivamente, en diferentes, pero muy adecuados vestidos. Todas estaban básicamente vestidas con un vestido de una sola pieza cuyos dobladillos eran lo suficientemente largos para ocultar sus pies, sus brazos y espaldas estaban expuestos en gran medida, y sobre todo en la parte superior muy escotada, hacía hincapié en los pechos de Kirin y Claudia. Hayato no sabía dónde mirar. Probablemente fue el llamado traje de noche. Jules estaba vestida de un profundo carmesí a un solo hombro y Saya llevaba uno blanco estilo camisola. Claudia llevaba uno púrpura elegante y Kirin uno negro grueso. Lo siento. Creo que realmente se les ve muy bien. Hayato quien de repente volvió en sí, francamente dijo eso sintiéndose avergonzado. No es que alguien se viera mejor, sino que realmente se les ve muy bien a todas. Gracias Hayato. Tu traje se te ve muy bien también. Como un traje formal, Hayato llevaba un smoking. Su cabello también estaba peinado hacia atrás para concordar. Francamente hablando, no le gustaban los trajes rígidos, formales, pero no se podía evitar. Ahora bien, yo originalmente quería acompañar a Hayato, pero los invitados principales de hoy son Jules y Hayato. Por lo tanto, voy a soportarlo. A cambio, por favor atiéndenos adecuadamente después, también, de acuerdo. Claudia dijo eso y empujó a Jules. Bueno, no se puede evitar, vamos. Jules de repente le tendió la mano. Por un momento, Hayato no entendió lo que significaba, pero Jules sonrió con ironía, dobló ligeramente el codo de Hayato y puso su brazo allí. Lo siento. Al menos sé que no estás acostumbrado a este tipo de cosas. No te preocupes. Te guiaré cuando sea necesario. Mientras reía, Jules susurró. Era un poco vergonzoso para un hombre, pero no había duda de que Jules era fiable. Todo mundo, ya es tiempo. ¿Están listos? Flora interrumpió allí, su lengua parecía estar atorada, pero se armó de valor y dijo eso de manera exagerada. Pareces muy cansado. Pareces muy cansado. Jules de pie junto a él tendió una nueva bebida mientras se reía. Claro. No creí que iba a haber tanta gente. Por lo que dijo Flora, no se suponía que fuera una fiesta tan grande, pero viendo la situación actual, un número increíble de personas se había reunido en el salón de la Villa Real. Los invitados eran todos, ya sea personas relacionadas con la Fundación Empresarial Integrada o figuras políticas de Lieseltania.
Jules y Hayato, que fueron presentados como los invitados principales, repitieron saludos a varias personas, una tras otra, y Hayato ya estaba completamente agotado. Puede que no sea el momento de preguntar esto, pero... Jules, ¿no dijiste que tu casa no tenía dinero? Aparte de los invitados en la sala iluminada por un magnífico candelabro, había varios camareros y camareras, y bebidas y comidas ligeras preparados con diligencia. Hayato ni siquiera podía imaginar la cantidad de dinero que costó organizar tal velada. Te lo dije antes, ¿no? Que en este país, incluso si hay dinero utilizado en mí, no hay dinero que pueda usar. Además, mi hermano es diferente a mí. Diferente. Cuando Hayato preguntó, los ojos de Jules persiguieron naturalmente a su hermano, la figura de Holbert. Incluso ahora, Holbert estaba en el centro de la fiesta gratamente charlando con varias personas. Como era de esperarse, a diferencia del día, estaba vestido formalmente y parecía una persona diferente a primera vista. Mi hermano es obediente a la Fundación Empresarial Integrada después de todo. Él no tiene ningún derecho político, ni es entusiasta en su trabajo. Podría decirse que no hay mejor marioneta que él. Por lo tanto, la Fundación Empresarial Integrada también encuentra a mi hermano útil como tal, y pasa por alto su egoísmo, en cierta medida. Y mi hermano también goza plenamente al máximo. Suponiendo que estos comentarios se dirigían hacia su hermano biológico, era una evaluación llena de resentimiento, pero, al contrario de sus palabras, los ojos de Jules parecían un poco tristes. Si bien, no creo que habernos invitado en esta ocasión fuera la propia discreción de mi hermano. No hay duda de que mi hermano tenía intención de hacer lo mismo, pero es probable que una fundación empresarial integrada de alguna parte se lo permitiera o también existe la posibilidad de que lo avalaran. Bueno, en este punto utilizar Fundación Empresarial Integrada se vuelve confuso, ya que hay 6, pero por el momento lo dejaré así por comodidad. Para las versiones 2 se modificarán todos los términos ambiguos. /N, ¿qué versiones 2, V? Es ciertamente complicado, espera, Hayato, que miraba a Holbert como Jules, notó algo extraño. Holbert siempre estaba rodeado de múltiples mujeres. La reina María estaba entre ellas, pero todas las otras mujeres estaban tocando a Holbert pareciendo ser íntimas. Ah, eso, Todas son las concubinas de mi hermano. Cuando Jules claramente dijo eso, Hayato casi dejó caer el vaso de su mano. Concubinas. Así abiertamente. No importa cuán ligero se volviera el valor moral en comparación con el pasado, religiosamente la mayoría de los países de Europa adoptaban el sistema de monogamia. A medida que la desigualdad entre clases se volvía más amplia, si bien es cierto que la aprobación concerniente a ricos con múltiples mujeres, o más bien, la tendencia a hacer la vista gorda hacia ello era cierta, aún así, dejando de lado a los países que permiten la poligamia, debería haber alguna culpabilidad. Lo que era extraño, sobre todo, era que esas concubinas y María, quien debería ser la esposa legal, se reían alegremente juntas. Son mujeres enviadas por la Fundación Empresarial Integrada después de todo. Ninguna de ellas se quejará. Además, hablando en detalles, es lo mismo, incluso para mi cuñada. No voy a ir tan lejos como para decir que hay espías entre ellas, pero más de la mitad no son más que una relación de interés propio. Cuando sea necesario, es probable que quieran colocar sus piezas cerca del gobernante del país. Jules tragó su bebida sintiéndose harta de ello. María San también. Bueno, mi cuñada es una verdadera cabeza hueca natural, es una suerte que la persona misma no tenga relación con tales expectativas. Mi hermano también parecía haber investigado minuciosamente sus circunstancias. Tampoco me desagrada, después de todo, incluso los ciudadanos saben acerca de las concubinas. Mi hermano está calificado como un libertino y mediocre, pero amable y amado rey. Los ojos de Jules, que dijeron eso, parecían estar soportando algo. Esa es Claudia. Habiendo recientemente abordado a Holbert, era Claudia. Hayato no sabía de lo que estaban hablando, pero por el hecho de que ella pudiera hablar tan tranquilamente con el rey en ese ambiente muy alegre, supuso que estaba acostumbrada a un lugar así. ¿Sabías que la madre de Claudia es una ejecutiva de la Fundación Empresarial Integrada? Sí, he oído un poco de ello antes. La madre de Claudia ha estado a cargo de esta región antes. También es ella quien presentó a mi cuñada a mi hermano. Posteriormente, fue ascendida a ejecutiva y su padre se hizo cargo sobre la región. Es también bajo la asistencia de su padre que Claudia ha estado viniendo a Lieseltania. Apenas nos relacionamos en ese momento. Puede que lo haya dicho también antes, pero éramos solo conocidas al grado de habernos visto en un baile de la ópera. Fue después de entrar a Asteris que empezamos a interactuar en esto y lo otro. Eso fue un poco inesperado. Por cierto, el padre de Claudia también es un ejecutivo de la Fundación Empresarial Integrada. No, no es un ejecutivo.
Es algo así como el secretario de su madre o un subordinado bajo contrato exclusivo. Probablemente algo cercano a un ejecutivo. ¿Por qué es eso? Lo he visto varias veces, pero él era demasiado humano. Uno solo puede volverse un ejecutivo de la fundación empresarial integrada al abandonar su humanidad. Jules dijo resueltamente. Hayato recordó la conversación acerca de Danilo que intercambió con Helga el otro día. Por lo tanto, personalmente creo que su padre es alguien que da una impresión mucho más favorable que su madre, al menos, se puede ver que trata a su hija cariñosamente. Si es así, probablemente era un buen padre. Princesa, ¿puedo tener un poco de su tiempo? Su Majestad me ordenó que le lleve una botella de vino, pero no sé dónde se almacena. Luego, en un estado de pánico, Flora llamó a Jules. G. Flora es todavía un aprendiz, así que no puedes entrar en la bodega. Por Dios hermano, debió haberlo olvidado seguro, lo siento, Hayato. Te dejaré solo por un tiempo. Entiendo. También voy a ir a buscar un poco de aire fresco. Hayato, que vio salir a Jules acompañada de Flora, se dirigió a la terraza. Ese sí, Pero, se detuvo en el camino después de ver a Kirin. Siendo abordada por múltiples invitados, estaba claramente incómoda, o más bien parecía que iba a echarse a llorar en cualquier momento. A juzgar por la perspectiva de cualquiera, Kirin hoy era encantadora, 6, y los hombres aquí eran muy asertivos. Por lo tanto, era natural que fuera acosada, pero... 6. ¿Es que acaso existe un momento en que no lo sea? Quién sabe, tú te me callas, cállate tú. Kirin-chan, puedo un poco. Ese sí. Lo siento, perdónenme. Cuando Hayato la llamó, la expresión de Kirin repente se iluminó y ella corrió hacia él. Gracias, Hayato-senpai. Me salvaste. De nada. Cuando Hayato sonrió, Kirin bajó los ojos con cara aliviada. Yo, no soy tan perspicaz, así que no soy buena en hablar con gente que no conozco. Kirin era bastante locuaz cuando se trataba de esgrima, pero sin duda sería difícil para ella, que era modesta y tranquila, cuando se tratara de algo más que eso, hacer frente a tal alta sociedad sola. Además, no soy hermosa como las senpais. No creo eso en absoluto. Pero, como era de esperar, un vestido no le queda bien a una chica como yo. Kirin miró hacia abajo con un rostro abatido. Ella parecía tener falta de confianza como de costumbre. Cuando Hayato dejó escapar un pequeño suspiro y se detuvo, miró a Kirin de frente y claramente dijo. Lo dije hace un rato, pero ese vestido te sienta muy bien. Se ve muy maduro y es hermoso. El rostro de Kirin inmediatamente fue teñido de rojo. Puede ser que sea una manera un poco ostentosa de hablar, pero un hecho es un hecho. El vestido elegante mostraba fuertemente las características todavía angelicales de Kirin como una adulta. A diferencia de Jules y Claudia, que originalmente poseían una atmósfera magnífica, aunque espléndida, ella daba una atmósfera fresca, inocente. Muchas gracias. Dijo Kirin con una voz que parecía desvanecerse. Ese sí. Pues bien, por el momento, vamos a la terraza. Cuando Hayato estaba a punto de empezar a caminar luego de haber dicho eso sintiéndose un poco avergonzado, Kirin agarró su manga. Está bien si pregunto algo. ¿De qué se trata? Yo también quiero tomarme del brazo con Hayato-senpai, cuando Juli-san lo hizo hace un rato, ustedes dos eran realmente geniales, así que... Realmente no me importa, pero... No sé si te puedo escoltar apropiadamente. Después de todo, él solo contaba con Jules hace un rato. Está bien. Por solo hacerlo, ya es suficiente para mí. Bueno, en ese caso, sí. Cuando Hayato dobló el brazo izquierdo, Kirin nerviosamente acercó su cuerpo y entrelazó su brazo derecho. Pero tal vez porque no estaba muy familiarizada con ello, ella firmemente pegó su cuerpo a él, y en lugar de tomarse del brazo, se sentía más como que lo estaba abrazando. Dado que en el tiempo con Jules, ella usaba sobre todo su mano, no era muy consciente de ello, pero esta vez, los abundantes bultos de Kirin se apretaron contra su brazo y no pudo calmarse en absoluto. Por otra parte, el grado de exposición del vestido actual de Kirin era totalmente diferente a su uniforme habitual. Kirin-chan, sería mejor si separas tu cuerpo un poco. Lo siento. En el momento que Kirin estaba a punto de separarse de su cuerpo después de decir eso. Siempre Kirin, no es justo. ¡Wow! De repente, su otro brazo fue fuertemente tomado por Saya, que de repente apareció. Por su reacción, el pecho de Kirin se presionó más contra su brazo izquierdo. Ese Saya. ¿Qué estás haciendo tan de repente? Yo también quiero tomarme del brazo con Hayato. Es una demanda justa.
Aún así, no saltes repentinamente sobre mí. Si se sentía como que Kirin lo abrazaba, entonces se sentía como que Saya se aferraba a él o más bien estaba tirando de él. Ya no podía ser calificado como tomarse del brazo. Además, después de hacer tanto alboroto, las miradas de los alrededores eran dolorosas, y Hayato estaba preocupado por cómo consideraban esta situación. Si era posible, quería evacuar a la terraza lo más pronto posible. Ja ja ja. Eso es lo que llamaría tener una hermosa flor en cada mano. Estoy realmente envidioso. Esa voz fue pronunciada por detrás de Hayato y las dos chicas. Cuando miraron hacia atrás, un caballero en su mejor momento, que tenía un bigote muy ordenado, estaba ampliamente sonriendo. Ah, no, lo siento. Estábamos charlando ruidosamente, así que... Era un rostro que no estaba entre los que Hayato saludó hoy. No, no, eso es también el privilegio de un joven. Es ciertamente bueno estar lleno de vigor. No esperaba menos de las personas que mostraron una destacada actuación en el Fénix. Ja, gracias. Por cierto, ¿tienen intención de participar también en el próximo GRYPS? También hay un rumor de que van a formar parte del equipo de la señorita Enfield. No, eso es todavía un poco. No podía permitirse el lujo de responder sin cuidado aquí, por lo que dio una respuesta evasiva. Ya veo, ya veo. En ese caso, creo que sería mejor para sus intereses no unirse a su equipo. Inmediatamente después, el fondo de los ojos del caballero con una sonrisa amistosa brilló radiantemente y emitió una presencia peligrosa. Saya y Kirin también inmediatamente separaron sus cuerpos de Hayato y se pusieron en guardia. ¿Qué quieres decir con eso? Hayato dijo con el fin de investigar mientras se retiraban gradualmente. El caballero enfrente de ellos era un genestella, y uno bastante poderoso. ¿Qué? Es solo como dije. Si ustedes se unen al equipo de la señorita Enfield, hay alguien que estaría muy preocupado. Mi deber es prevenirlo de alguna manera, ¿comprendes? Por lo tanto, he venido aquí a preguntar. El caballero sonrió mientras decía eso cortésmente. La gente de alrededor también notó la extraña situación probablemente. Ruido se extendió como ondas y las personas se distanciaron del caballero mientras huían. ¿Y si nos negamos? Eso sería muy lamentable. Me dolería hacer daño a mis lindos kawais. En ese momento, Mana surgió con violencia alrededor del caballero. Así que, voy a dejar esa tarea a este niño. Una formación mágica compleja de repente apareció en el aire y una enorme criatura apareció lentamente desde allí. A primera vista, parecía un león, pero el tamaño era bastante diferente. Serían alrededor de 5 metros de largo. Por otra parte, tenía alas de murciélago en su espalda y su cola era una serpiente. Su aspecto se parecía mucho a la quimera de los mitos y, aunque no mucho, parecía poco probable que fuera un ser vivo. Todo caso, era muy similar a los pseudo-dragones que atacaron a Hayato y Kirin antes. Sin embargo, la fuerza vital de las criaturas aún se podía sentir de ellos, pero tal cosa no se podía sentir de la quimera ante ellos. Se sentía como un cúmulo de mana. Hayato-senpai. Kirin probablemente también se dio cuenta de lo mismo. Dirigió una mirada como queriendo decir algo, pero había algo que tenía prioridad sobre eso ahora. Los invitados corrían tratando de escapar mientras gritaban y, mientras los sonidos de la vajilla y vasos que se rompían hacían eco, el caballero respetuosamente se inclinó detrás de la quimera. Entonces, con esto, dispongo a retirarme. Espera. Hayato iba a correr tras el caballero inmediatamente, pero la quimera agitó su enorme brazo para evitar eso. K. Contrariamente a su gran masa, su movimiento fue sorprendentemente rápido, y en esa oportunidad, el caballero desapareció al otro lado de la terraza. ¿Qué es esto? Jules y Claudia también llegaron corriendo, pero no había tiempo para explicar las circunstancias. Jules, ¿qué pasó con Holbert-san? Los guardias ya le hicieron evacuar. No hay problema. Afortunadamente, parecía que el objetivo de la quimera era solo Hayato y compañía, por lo que no mostró signos de atacar a los invitados que corrían alrededor. Cuando dieron un vistazo atrás, un aparente escuadrón de seguridad sacó luxes. Tipo pistola. Pero debido a que aún había invitados en la sala, parecía que no podían disparar sin cuidado. Gururu. La quimera emitió un rugido bajo y sus profundos ojos rojos miraron a Hayato. De todos modos, vamos primero a traer a este tipo fuera. Involucraremos a otras personas y luchamos aquí. Eso ciertamente suena bien, pero, incluso si dices luchar, tienes un arma. Ah. Lo notó por primera vez después de que Claudia dijo eso, pero Hayato ciertamente no tenía a Cerbersta o cualquier otro Lux ahora. Probablemente era lo mismo para Kirin y Claudia. Fufufu, entonces creo que no tengo más remedio que hacer algo al respecto. Sin embargo, Saya agarró la mano de Jules que intentó dar un paso adelante mientras decía eso. Todo está bien.
Siempre llevo un lux. Cuando Saya levantó la falda de su vestido inmediatamente después de decir eso, sacó un cuerpo de activación del soporte escondido debajo. O, como era de esperar de Saya, es lo que me gustaría decir, pero si usaras tu lux aquí, sería un gran desastre. Todos los luxes que Saya poseía tenían un alarmantemente alto poder destructivo. Sería diferente si fuera Asterisk, pero no era algo que pudiera disparar casualmente en un lugar como este. Eso va para Jules también. En cuanto a mi habilidad, puedo ajustar la potencia de fuego, y sobre todo, mi puntería es diferente. No me agrupes con ella. Jules puso mala cara en disgusto ante las palabras de Claudia. Bueno, de todos modos, voy a llevarlo fuera. Después de eso, voy a dejar el resto a Saya y Jules. Pero, sin importar lo que digas, hacerlo con las manos vacías es. Está bien. Al juzgar por su movimiento de hace un rato, creo que puedo hacer algo al respecto. Cuando Hayato dijo eso y con calma liberó su poder, lentamente dio un paso adelante. La quimera tomó una postura como siendo cautelosa del movimiento de Hayato y giró su brazo con un golpe lateral cuando pensó que Hayato había entrado en su rango. ¡Gaaah! Aunque el rugido de la quimera sacudió el aire, Hayato lo esquivó solo con un ligero movimiento. Espero que nadie quede involucrado de esta manera. Al mismo tiempo, con el estado de cognición, captó la posición de los invitados que permanecían en la sala y acortó la distancia calculando cuidadosamente que sus acciones no causaran daños. ¡Guau! El brazo que hizo brillar sus afiladas garras una vez más atacó a Hayato, pero dio un gran salto y lo esquivó. Hayato-senpai, cuidado. Pero como si lo hubiera predicho, la cola de la quimera le gruñó. La mandíbula de la serpiente que podría tragarse a un hombre completo se acercó a Hayato, pero él giró su cuerpo en el aire y dio una patada hacia abajo golpeando la cabeza de la serpiente con el impulso. Yufu. Pasando por encima de la cabeza aplastada, Hayato aterrizó deslizándose alrededor del lado de la quimera, y luego fijó su respiración en un instante. Estilo dragón brillante a Mahiri, técnica cuerpo a cuerpo, chest piercing. Feather, 7.7, NT, literalmente pluma perforadora de pechos. Oye, eso puede malentenderse, cállate de una vez, no. Cuando Hayato pasó por debajo de la quimera, pateó su abdomen con todas sus fuerzas girando su pierna derecha. Bujid-di. El enorme cuerpo de la quimera se elevó en el aire mientras gritaba. Hayato saltó de nuevo girando su cuerpo y dio 3 patadas consecutivas en la cara de la quimera que se desmayó de agonía en medio del aire. Estilo dragón brillante a Mahiri, técnica cuerpo a cuerpo, Unbreakable Roar, 8.8, NT, literalmente rugido inquebrantable. Oye, porque la técnica se llama rugido si le da patadas. Oye, respóndeme, esto ya no es divertido. Siendo mandado a volar 3 veces sin poder emitir un sonido, la quimera cayó al otro lado de la terraza rompiendo el cristal de la ventana. Saya. Jules. Entendido. Déjamelo a mí. Lo persiguió con Saya que ya había desplegado a el Necrom y Jules quien concentró su maná. Por delante de la terraza estaba el patio, el enorme cuerpo de la quimera tendido en el césped intentó levantarse tambaleantemente. Afortunadamente, al otro lado del patio había un lago. Florece orgullosamente, Amaryllis. Kebon. Un instante después, las bolas de fuego y el proyectil de luz liberados golpearon directamente la quimera. ¡Gaaah! Estallidos y llamas explosivas se elevaron, y un grito de agonía resonó. El cuerpo de la quimera pudo verse fundiéndose lentamente dentro de las llamas. Y su maná altamente concentrado se dispersó junto con él. Como era de esperar, esto no era un ser vivo. Jules murmuró con un rostro sombrío y Hayato también asintió en silencio. Oh, una quimera no es siquiera rival para ellos, Parece que lo subestimé un poco. Si pueden hacer tanto sin armas, esto será un poco molesto, supongo. Cuando el hombre que estaba mirando en algo parecido a un telescopio mientras estaba de pie en el lago murmuró con decepción, chasqueó los dedos. Entonces bajo sus pies algo grande que estaba al acecho en el lago comenzó a moverse en silencio. Bueno, lo que sea. No quiero invertir tanto en un trabajo de este nivel, pero sería una lástima perder a un cliente tan valioso, también. El hombre dijo eso para sí mismo y desapareció en la oscuridad en el lago.